En un entorno cada vez más caldeado por las amenazas y manipulaciones de Vladimir Zelensky, no cesan los ires y venires en cuanto al apoyo que Rusia puede recibir de otros países aliados. Esta vez Irán, que está en la mira del bloque occidental, siendo acusado de suministrar armas a Moscú y, claro, siendo parte del llamado eje del mal, pues viene como anillo al dedo este señalamiento. Vamos a ver el video de la noticia que analizaremos el día de hoy. Alerta en Occidente. Funcionarios europeos han dicho que Irán prepara una dotación de misiles balísticos a Rusia con un carácter inminente. Según advirtieron a la agencia Bloomberg, la medida se ejecutará en tan solo días, incluso horas, lo que llevaría a una probable internacionalización del conflicto militar en Ucrania. Durante los 2 años de guerra, Irán ha proporcionado a Rusia cientos de drones, pero la posible transferencia de misiles balísticos marcaría un desarrollo preocupante, advirtió uno de los funcionarios europeos de forma anónima, según el medio citado, por la alta confidencialidad del asunto. Los funcionarios se rehusaron a detallar sobre el tipo y el alcance de las presuntas entregas o un cronograma, aunque insistieron que el tiempo es corto y de cuestión de días. Aún más, casi como una certeza o hecho consumado. Afirmaron que la dotación tiene carácter inminente. Siendo la narrativa de los funcionarios presuntamente Occidente hace un esfuerzo diplomático por disuadir a Irán de no ejecutar tal traspaso armamentístico, ya que eso representa un paso temerario y la posibilidad de una escalada incontrolada del conflicto militar ucraniano, plausiblemente llegando a un nivel internacional. Los misiles balísticos suelen volar mucho más rápido que los misiles de crucero o los drones, indicó uno de los funcionarios. Lo mismo preocupante es que tienen capacidad de transportar cargas más pesadas, añadió con evidente alarma, según consignó Bloomberg. De tal manera, la preocupación en Occidente ha alcanzado tal punto que la mismísima OTAN ha intervenido en las gestiones diplomáticas. Estados Unidos y los aliados de la OTAN han advertido en repetidas ocasiones a Teherán contra tal medida y están presionando con esfuerzos diplomáticos para evitar que suceda, mencionó la fuente citada. Así, en los últimos días, las acusaciones contra Irán por parte de Occidente han crecido exponencialmente, pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, desmintió la presencia de personal militar iraní en territorio ucraniano al servicio de Rusia. Presentar este tipo de acusaciones infundadas, con objetivos e intenciones específicas, es incompatible con nuestra política, respondió Kanani, citado por la agencia iraní IRNA. Pero profundizando en la situación, salta a la vista la siguiente pregunta. ¿Quiere Irán entrar en el conflicto ucraniano? ¿O quizá Occidente quiere enredar a Teherán en la guerra? Pues lo más obvio es que sí. El descaro de la OTAN, Estados Unidos y Zelensky no tienen límites. Y es que mientras se le ha suministrado aviones F-16, misiles y municiones marca Occidente, incluso bombas que incineran todo el terreno donde caen, incluso los soldados que allí se encuentran, cualquier asomo de defensa por parte de Rusia es una afrenta y casi que un pecado que cualquier otro país exprese su apoyo. Eso sí, mientras en Gaza sigue el genocidio de Netanyahu, el país de Biden solo aplaude y mira como si fuera Dios, justificando los desmanes de Israel y, como dijo Zelensky en Italia, incluso en su propio territorio sería ideal atacar a Rusia en el Kremlin, en el corazón, poder llegar al Kremlin sin ningún tipo de sonrojo, lo dijo en este evento que participó recientemente, hecho que además desató risas entre los que escucharon
y es que, bueno, risas y temor al mismo tiempo, lo descabellado de esa propuesta, y es que este payaso irracional vuelve y desprecia lo que le han dado pidiendo cada vez más dinero, por supuesto aviones, porque no tiene suficiente con los que ya le han entregado y los que le van a llegar, porque para él nada es suficiente. Así que la sola idea de que Rusia tenga una alianza con Irán, pues viene siendo otra forma de justificación del actuar de Kiev y sus aliados de la OTAN. En este sentido, pues todo a Kiev le ha salido al revés desde que inició la guerra, pero ahora yo pensaría que es como ese animal herido que se vuelve más peligroso porque sabemos pues de primera mano que su incursión en Kursk, en territorio ruso, pues ha sido un total fracaso, incluyendo la caída reciente en otras regiones de Donetsk. Pero, ¿cuál es el problema con Irán? En un comunicado emitido este sábado, la Cancillería ucraniana manifestó su profunda preocupación por los reportes aparecidos en medios de comunicación internacionales sobre la posible transferencia de misiles balísticos de fabricación iraní al ejército ruso en el marco de la operación militar a Ucrania. En este sentido, esa preocupación viene porque definitivamente Irán es un aliado fuerte y así como Corea del Norte, tiene una industria de armamento bastante interesante, no armamento nuclear, aclaremos y lo hablaremos más adelante, pero sí una industria que es de mutua cooperación para con Rusia. De hecho, Rusia también ha suministrado y ha fortalecido el armamento iraní para apoyarlo de alguna manera en el proceso que se está llevando ahorita en Oriente Medio ante las constantes y descaradas amenazas de Israel. En este sentido, pues volvemos a insistir en que Estados Unidos y ahí sí, los países de la OTAN le rinden pleitesía al señor Netanyahu sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de esfuerzo por cambiar esa situación. Pero como se trata de Rusia, se trata de Irán y el llamado eje del mal, pues lo tenemos de primera mano, una preocupación y unas advertencias que veremos a continuación. El arsenal de misiles balísticos de Moscú incluye misiles rusos y otros menos precisos de Corea del Norte, comentan algunas fuentes. Y en efecto, según los medios, luego de la incursión ucraniana en territorio ruso, Moscú ha respondido con hierro y lo mejor de su arsenal misilístico sobre objetivos enemigos. Aparentemente, según los funcionarios occidentales, el uso intensivo de misiles de factura rusa ha llevado a una merma de los almacenes del país eslavo, impulsando al Kremlin a llegar a un acuerdo de dotación con Irán que, según Dos Messaggero italiano, se cocina desde diciembre de 2023. El medio italiano citado, profundizando en la nota de Bloomberg, especuló en que los misiles posiblemente dotados por Teherán a Rusia pueden ser los tipos Fatih 360. En efecto, el fulano acuerdo cocinado desde diciembre de 2023 entre Irán y Rusia estriba sobre unas 100 unidades de dicho modelo. Según el Instituto sobre el Estudio de la Guerra, el alcance del Fatih 360 oscila entre los 200 y 250 kilómetros. Por ejemplo, poseen el mismo alcance de los misiles que Occidente pretende suministrar al régimen de Kiev, los cuales permanentemente Volodymyr Zelensky exige a sus socios
que desea utilizar sobre territorio ruso. Ucrania podría atacar objetivos de largo alcance en el vasto territorio ruso, que permitiría impactar aeropuertos, puntos de lanzamiento de drones y misiles y zonas sensibles, puntualizó el medio europeo. Y es que, lógicamente, la luz verde a Kiev por parte de Occidente para utilizar misiles sobre territorio ruso abriría las compuertas de una guerra total. Por otro lado, según el medio RBC Ucrania, Estados Unidos estaría acelerando la decisión para dotar al régimen de Kiev de misiles de crucero de largo alcance, capaces de atacar cualquier punto neurálgico del territorio de la Federación Rusa. Las fuentes anónimas informan que el paquete podría estar listo para el próximo otoño, aseguró Reuters. Llamativamente, la Oficina de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no ha confirmado tal información, mucho menos ha emitido alguna opinión sobre la veracidad del acuerdo ruso-iraní de dotación de misiles y, evidentemente, esto no es un dato menor en la situación actual. Principalmente porque, al no desmentir las presuntas gestiones de diplomáticos occidentales en Teherán, Washington y Kiev podrían dar el temerario paso de atacar territorio ruso en el caso de que los misiles crucero lleguen finalmente a manos ucranianas con el pretexto de que Irán se inmiscuye en el conflicto. Realmente es una excusa perfecta para lo que se está o se ha venido cocinando en el territorio en esta guerra contra Rusia. Y es que el solo hecho de pensar para Zelensky que la incursión en Kursk iba a ser un total éxito y adicionalmente el hecho absurdo de venir a proponer que se ataque al Kremlin, pues ya toma otros tintes. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de atacar directamente al poder, a la base del poder de cualquier nación, estamos hablando de desencadenar una guerra sin precedentes. No estaríamos hablando de estos ataques que hemos visto hasta ahora. La operación militar que se inició en 2022 tiene otros elementos que son aparentemente más locales, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que toda esa imagen que quisieron vender en Occidente de que Rusia era el malo, el que había invadido Ucrania de una manera absurda, de una manera salvaje, no es tan cierto. Recordemos siempre en este punto me gusta hacer énfasis acerca de lo que se vino a ocurrir en el momento de esa operación militar. Unos años antes ya se había venido gestando ese ejercicio contra Rusia en el que se iba a desarrollar todo un ataque y una ampliación de las operaciones de la OTAN cerca a territorio ruso para poder llegar y hacerse de territorios rusos, desmenuzar lo que hoy se conoce como la Federación Rusa y hacerse también de sus recursos. Eso no es ningún secreto para nadie. Escogieron a la marioneta perfecta, que es Volodymyr Zelensky. Ya en 2014 habían violado los acuerdos de Minsk con Rusia y Ucrania venía haciendo ataques permanentes en la región del Donbass, ataques que fueron permanentes, catalogados casi como otro genocidio, masacres de rusos en esos territorios, masacres de un ejército con características neonazis, lo hemos sabido, no es ningún invento, está en los medios, está en diferentes analistas y adicionalmente esta situación llevó precisamente a que Rusia tomara la decisión para desnazificar esos territorios y liberar esos pueblos y esa población rusa. Ya se había anexado anteriormente Crimea a territorio ruso, hecho que no aceptaron los ucranianos,
aunque Crimea ya antes había sido de la parte rusa, por supuesto. Todos estos elementos fueron las fuertes, los orígenes, pues, de lo que hoy en día llevamos en esta operación ya 2 años, que en principio Occidente habló de 3 meses y que Rusia no iba a aguantar en ese tiempo y que iba a ser una guerra rápida, una guerra express, algo que no se hizo real, algo que ha mostrado y al contrario ha fortalecido a la nación rusa, a pesar de las sanciones, de los bloqueos y por supuesto de los ataques permanentes. Una vez más, hacemos un llamamiento a los dirigentes de la República Islámica de Irán para que se abstengan de transferir armas y equipo militar a Rusia. Fue el documento que emitió la Cancillería ucraniana en estos días, precisamente en cuanto al fortalecimiento de las relaciones entre Rusia e Irán. Rusia no se ha quedado quieto, Irán tampoco, y en estos 2 años han fortalecido tremendamente sus relaciones militares y sus relaciones, obviamente, de cooperación entre ambas naciones. Así que este tema surge como algo, como una alerta impresionante para Ucrania y por supuesto para los países miembros de la OTAN. Entonces continúa el comunicado. El fortalecimiento de la cooperación técnico-militar entre Rusia e Irán plantea graves amenazas para la seguridad no solo de Ucrania, sino de toda Europa, Oriente Próximo y el mundo. Hágame el bendito favor, si esto no es totalmente una doble cara, la hipocresía en pasta, donde el señor Zelensky pide a gritos todos los días que lo llenen de armamento, que le den más recursos, recursos que, por cierto, se van al bolsillo de él y de sus compinches, ¿cierto? No se preocupa por la población, no se preocupa por su gente, pero sigue pidiendo. Cuando hay un asomo de cooperación entre Rusia y otros países, pues es una amenaza, por Dios. Kiev instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Teherán y Moscú con el fin de proteger la paz y la seguridad internacional. En este momento es la payasada más grande que ha hecho Volodymyr Zelensky. Decir que para proteger la paz y la seguridad internacional hay que aumentar la presión y obviamente fomentar este tipo de respuestas, ¿no? Se atrevieron aún más. Advertimos, ojo a esto, advertimos a Teherán que si se confirma el hecho de la transferencia de misiles balísticos de Irán a la Federación Rusa, tendrá consecuencias devastadoras para las relaciones bilaterales ucraniano-iraníes. Hágame otro favor mayor y me dicen si esto no es un grandioso chiste, la mejor actuación que tiene Zelensky y su equipo desde el último periodo, que obviamente no ha sido lo mejor para ellos. Advertencia, advertencia, de veras que esto para mí personalmente es una verdadera declaración abierta de un deseo insistente y sobrenatural de una guerra de mayores proporciones. De eso no me cabe la menor duda. Vamos a ver el último segmento que tenemos para hoy. De esta manera, la incursión ucraniana sobre territorio ruso tiene el objetivo de forzar a Moscú a derribar tropas del oriente de Ucrania en dirección a Kursk, según declaró el primer mandatario ucraniano. No obstante, esos objetivos no han podido ser logrados y el oso parece avanzar con mayor rapidez en el frente del Donbass. Esto último representa la posibilidad de una derrota total de Ucrania en un tiempo rápido que indiscutiblemente significa la derrota de toda la OTAN y el occidente colectivo. Más aún,
Tal realidad podría ser detenida, según lo expuesto, solamente con una nueva escalada del conflicto que internacionalice a otro nivel la guerra, incluyendo a Irán en tal ecuación bélica. Volviendo a la pregunta antes expuesta, aparentemente pareciera un pretexto esgrimido por Occidente para justificar una plausible aprobación de ataques ucranianos sobre territorio ruso. Tal paso, según la doctrina nuclear rusa, es un ataque al corazón de Moscú que solamente podría ser contestada con un ataque nuclear por parte de este último. En todo caso, queda de manifiesto el desespero que carcome a Kiev y sus socios de la OTAN, en especial Estados Unidos. Pero existe una gran diferencia entre invocar al diablo y verlo llegar. Y las provocaciones de Occidente, sencillamente, podrían generar verdaderamente y sin amagues la caída de un misil persa o ruso en la cabeza de Zelensky y Kiev. No los tienten. La tentación está ahí todo el tiempo. Y lo peor es que ya sabemos el poderío que tiene Rusia con sus misiles Iskander, que han sido ya suficientemente probados en todos los escenarios, ¿no? Sin embargo, toda la ayuda que puedan recibir de sus aliados es bienvenida. Es simple. Irán ha soportado a Rusia con drones y otro tipo de mecanismos, pero hasta ahora no se ha confirmado su participación directa en el conflicto como proveedor, por ejemplo, de otro tipo de armamento. Sí se ha hablado de estos acuerdos del envío de los misiles a Babil y de los FAT 360. Estos misiles que son sumamente rápidos, de corto alcance, pero que tienen una capacidad muy, muy importante de ataque. Corea del Norte de igual manera ha sido también en estos días blanco de los mismos análisis, de los mismos comentarios, dada la capacidad tecnológica en armamento que ha desarrollado Corea del Norte. Entonces, no es para nada un chiste que si Rusia tiene a estos aliados detrás, pues obviamente Kiev y su combo con la OTAN podría desarrollar pues estos argumentos para justificar un ataque mayor. El problema es que no se sabe hasta qué punto la OTAN esté dispuesta a continuar en caso de recibir una respuesta ya de mayores proporciones. El mismo Olaf Scholz en estos días ha propuesto una posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con cesión de territorios por parte de Ucrania a Rusia, cosa que ya ve venir otro escenario, ¿cierto? Que por lo menos están considerando estos personajes que han hecho todo el tiempo actos de provocación contra Rusia porque definitivamente quieren que Rusia sea el villano en esta película. Es definitivo. Entonces, en ese sentido, hay otro elemento importante y es que Irán no cuenta con armamento nuclear, por ejemplo. ¿Sí? Es importante recordar este tema, así que de hecho a principios de junio pasado, tanto Moscú como Pekín y Teherán, ojo a este dato, durante la sexta reunión de la Junta de Gobernadores de la OIEA, emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que estaban convencidos de que era preciso llegar a dar pasos hacia la reanudación de la vigencia del pacto nuclear, pacto que violó Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, pacto que no han cumplido los miembros de la OTAN que han estado en esos procesos. En ningún momento les ha interesado realmente que haya paz en este planeta. Es una mentira gigantesca. Lo peor de todo es que el daño es para la gente. El daño es para la población de cada uno de estos países que sufren día a día estos embates de la guerra. Y a nadie le importa, a nadie.
el señor Biden, el señor Stoltenberg, el señor Scholz, la señora von der Leyen, el señor Macron y por supuesto el señor Zelensky, que le vale 5 su gente en Ucrania. Así pues, esto en este sentido, pues Rusia no puede quedarse de manos cruzadas porque puede recibir y es lógico que lo tenga que hacer a modo pues de defensa porque ya no queda de otra que si lo siguen atacando y llegasen como hizo en estos días el señor Zelensky, el comentario de llegar a atacar de manera directa al Kremlin, pues no quedaría de otra que a activar esta alianza de cooperación conjunta como una especie de respuesta espejo a lo que hace la OTAN con Kiev permanentemente, solo que de una manera estratégica e inteligente. Por ahora llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Vamos a invitarlos a ustedes a que se sigan sumando a la comunidad de la Patria Grande, vuélvanse miembros, sean parte de este maravilloso proyecto liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Y como siempre, gracias por su audiencia, por todo lo que nos brindan a diario, sus aportes que nos hacen crecer siempre en estos análisis de la noticia. Por ahora los dejo con la frase del día. La guerra no es más que un asesinato en masa y el asesinato no es progreso. Lo dijo Alphonse de Lamartine. Nos vemos próximamente hasta que nos volvamos a encontrar.